¿Qué tal, chicos? ¿Me confirman si me escuchan? Gracias, Rick. ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Supongo que está la mayoría preocupado por la evaluación conceptual de hoy, así que vamos a hacer algunos ejercicios y si queda un poco de tiempo, lo aprovechan para repasar para su evaluación conceptual. La evaluación conceptual es muy parecida a la anterior, el mismo tipo de preguntas, igual algunas para marcar, algunas para poner ejemplos, algunos para definir y algunos para marcar verdadero o falso. Igual que la anterior, a cada uno llegan 10 preguntas, son preguntas aleatorias de un total de 20 preguntas. El tema de hoy día para la PD es, empezamos con efecto sustitución y efecto renta, luego con dualidad y Slatsky que va a quedar para la siguiente, porque no creo que alcancemos a hacer eso. Entonces empecemos con efecto sustitución y efecto renta. Espérenme que abro el documento. Nos dice que Nardo tiene la siguiente función de utilidad. Una función de utilidad Cobb-Douglas, que al parecer es homogénea de grado 3, si no me equivoco, o 2, grado 2 creo que es. Y dice que tiene unos ingresos de 1200 y los precios iniciales son 4 y 4 respectivamente. Y luego el precio del bien X disminuye en 3. Entonces pongamos esos datos a un costado para no olvidarnos. Entonces, el precio del bien 1, no, del bien X inicialmente es 4, el precio del bien Y inicialmente es 4, y luego resulta que el precio de X baja a 3 y el precio del bien Y queda igual. Entonces, primero veamos cuál es la cantidad demandada de ambos bienes en la situación inicial y luego en la situación final, y después recién vamos a descomponer ese efecto total. Entonces, hacemos lo que típicamente ya habíamos hecho antes, buscamos la elección óptima del consumidor. Este es el problema del consumidor, que está sujeto a la restricción presupuestaria. Pero nosotros ya sabemos que se va a cumplir que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios, ¿no? Ya no hacemos el lagrangiano porque sabemos que se cumple esto siempre. Entonces, con eso, hallamos la relación marginal de sustitución para X, perdón, la utilidad marginal de X, que sería 2XY, la utilidad marginal de Y, que sería X al cuadrado, y eso debería ser igual a la relación de precios. Acá se va
¿Ahora me escuchan, chicos? Ya, acá. Se me fue el internet por un rato, así que, sorry. Ok, estamos buscando la decisión óptima de este consumidor y ya logramos hallar la demanda de Y. Y si queremos hallar la demanda de X, simplemente reemplazamos ese Y en la relación que encontramos de precios y cantidades. Entonces, llevamos esto acá. Y resulta que X, o la demanda de X, es igual a 2 veces el ingreso entre 3 veces el precio de X. Ya tenemos las demandas, así que con esas demandas ya podemos hallar las cantidades óptimas de ambos bienes en ambas situaciones, la situación inicial y la situación final. Acá copio las demandas. Y resulta que la situación inicial, el precio de X es 4, el precio de Y es 4 y el ingreso es 1200. En esa situación inicial vamos a tener un Y0, que es el ingreso 1200, entre 3 veces el precio de Y, sería 100. Y tendríamos un X0, que sería 2 veces el ingreso, sobre 3 veces el precio, que es 4. Eso saldría 200. Luego nos dice que la situación posterior, el precio de X es igual a 3, el precio de Y se mantiene en 4 y el ingreso también se mantiene igual. Para ese momento, que vamos a llamar el momento 1, la decisión óptima por el bien Y va a ser 1200 entre 3 veces el nuevo precio. Y eso sería, no es precio de Y, sería 4. Sería 100. Y la decisión óptima de consumo para el bien X sería 2 veces 1200 entre 3 veces el precio nuevo, que es 3, sería 266,66. Entonces resulta que el cambio de precio de X no ha modificado la demanda de Y, pero sí ha modificado la demanda de X. Pongamos eso acá. ¿Cuánto varió la demanda de Y? Nada. ¿Cuánto varió la demanda de X? Varió 66,66. Entonces, la caída del precio del bien X originó que ahora podamos consumir 66,66 unidades más de ese bien. Entonces, grafiquemos la elección óptima, inicial y posterior. En este eje Y, en este eje X, pongamos la restricción inicial en rojo. En esa situación inicial, nuestros precios eran 4 y nos ingresa a 1200. Entonces, por tanto, este eje con el precio inicial sería 300. Este eje igual, como el precio es el mismo, igual es 4, también es 300. Y resulta que la nueva restricción presupuestaria es con un precio de 3 para X y 4 para Y. Si graficamos esa restricción presupuestaria, vamos a ver que el intercepto es el mismo, pero lo que cambia es la pendiente. Entonces, el intercepto en Y sigue siendo 300, el intercepto en X ahora va a ser el ingreso, que es 1200, entre el precio nuevo de X
todo sería 400. La pendiente acá, la nueva pendiente, es menos 3/4, que es la relación de precios. Y la pendiente anterior era la relación de precios inicial, que era 4 entre 4, y a menos 1. Entonces resulta que en la situación inicial, nuestro consumidor decidía consumir 100 de Y y 200 de X. En ese punto le ponemos A. Luego, en la situación posterior, con el cambio, consume en este punto C 100 del Y 266,66 del bien X. O sea, acá tenemos una variación en la demanda de 266,66 que llamaremos el efecto total. Sin embargo, ese efecto total se puede descomponer en dos, una parte que se llama efecto sustitución y otra en la parte de efecto renta o efecto ingreso. Y hay dos formas de descomponerlo como vieron en clases. Una forma a la Higgs y otra a la Slater. Entonces empecemos eh, con la descomposición a los Higgs, que es la más simple y más intuitiva. Entonces acá pongamos que esta es a la Higgs. Lo que tenemos que hacer para descomponer a los Higgs es agarrar nuestra recta presupuestal final, o sea, la verde. Me voy a tratar de dibujarlo. Ya, agarramos esa recta presupuestaria verde y la llevamos rato. Voy a graficarlo mejor esto. Entonces, esa recta presupuestaria la movemos hasta que choque con la utilidad anterior, con la curva de diferencia anterior. Entonces, la movemos acá. Acá está. Por tanto, esas verdes son paralelas, tienen la misma pendiente. Esa curva de utilidad roja, la utilidad inicial. Esa curva de diferencia verde acá, que no la vamos a utilizar por ahora, es la posterior, la final. Nos resulta que esta paralela de la recta presupuestal final intersecta a la curva de indiferencia inicial en este punto. En ese punto es tangente nuestra U0 con la paralela verde. Ese punto es el que nos indica hasta dónde va el efecto sustitución. Entonces veamos cómo podemos hallar ese Y que le vamos a llamar H y ese XH. Exactamente de dónde corre. Entonces, la forma más intuitiva es preguntarnos cuánto vale este U0. Este U0 es un nivel de utilidad. Todas las canastas que están sobre esa curva de indiferencia tienen un nivel de utilidad constante. Todos tienen el mismo nivel de utilidad. Entonces, veamos cuál es el nivel de utilidad. El nivel de utilidad ahí, si se acuerdan, era la cantidad inicial
al cuadrado de x y la cantidad de y. Recordamos que la cantidad inicial de x era 200 al cuadrado y la cantidad de y era 100. Eso quiere decir que en este punto azul, que vamos a llamar B, también tenemos esta utilidad. Porque en todos los puntos de la curva roja hay la misma utilidad. En ese punto B hay esa utilidad. Entonces veamos. Primero, dejemos eso un rato a un lado y recordemos que la demanda de Y era igual a I entre, ¿cuánto era? I entre 3PY. Y X era igual a I, perdón, 2 veces I entre 3PY. PX, 2 y 3X. Nosotros queremos hallar este XH, este YH y este XH. Entonces, simplemente aplicamos acá YH, XH, pero como estamos buscando un YH, también tenemos que buscar un IH. Un IH que al final nos va a decir cuál es el monto que debemos compensarle al consumidor. Entonces, tenemos eso ahí. Y la pregunta es, ¿qué precios utilizamos acá? ¿Utilizamos los precios iniciales o los precios posteriores? Como estamos en el punto B, estamos utilizando la recta verde. Y la recta verde es la relación de precios posteriores iniciales. Por tanto, para este YH y XH tenemos que utilizar los precios posteriores, no los iniciales, porque estamos utilizando la recta verde, que es la posterior. Con eso sabemos que YH es igual a IH, que no sabemos ninguno de esos, pero sabemos que PY en la situación posterior es 4, ¿no? 3 por 4, 12. Disculpa, ¿Qué? ¿podrías repetir de nuevo porque estás utilizando los precios posteriores? Ok. En eso, para hallar el monto compensatorio, lo que tenemos que hacer es mover la recta posterior, es decir, esta verde que voy a marcar ahorita, esta verde, moverla paralelamente hasta que choque con la curva roja, que es la utilidad inicial. Lo que estamos haciendo es relacionando la utilidad inicial con los precios posteriores, porque la línea verde son precios posteriores. Entonces, en el punto B, que es el que estamos buscando, porque es el punto donde que nos indica hasta dónde es el efecto sustitución, en ese punto están chocando el U0, la curva de indiferencia U0, y está chocando el paralelo el paralelo de la recta presupuestaria posterior. Entonces, para hallar ese punto E, utilizamos los datos de las rectas que los componen. La que la compone es la verde, y en la verde estamos utilizando los precios posteriores. Por eso utilizamos los posteriores. Perfecto, gracias. Y lo mismo hacemos con X. Entonces, X y el precio posterior de X era 3, ¿no? Sería 9. Teniendo estos dos, podemos regresar a esto. Espérenme, utilizo este color. La utilidad asociada
a ese YH y a ese XH sería el XH al cuadrado más el YH por el YH, ¿no es cierto? Entonces resulta que si reemplazamos acá sería 2IH entre 9 al cuadrado por IH entre 12. Pero sabemos que en ese punto B, donde la utilidad es esta, es la misma utilidad de U0. Esto es lo mismo que U0. Y sabemos que la utilidad de U0 es ese 200 al cuadrado por 100. Y si se dan cuenta que tenemos una ecuación donde solamente hay una incógnita, IH. Si despejamos esa ecuación y ponemos a IH un costado, IH nos va a salir 990.58 aproximadamente. ¿Qué información nos da ese 990.58? Recuerden que inicialmente nuestro ingreso era 1200. Ahora este ingreso que nos dice, este ingreso a los Higgs sería 990. Entonces, ¿qué nos decía la información de Higgs? Higgs nos decía que se le da al consumidor una compensación de ingreso para permitirle que alcance su nivel de utilidad inicial. En ese caso, como estamos yendo a un precio menor, sería lo contrario, ¿no? Se le da, o el consumidor está dispuesto a dejar una compensación de ingreso. Entonces, esa diferencia de 1200 menos 990.58 es lo que el consumidor está dispuesto a dejar, la compensación que el consumidor está dispuesto a dejar para alcanzar el nivel de utilidad anterior, o para regresar al nivel de utilidad anterior. Entonces, esa diferencia sería la compensación o el valor de compensación de los Higgs. Sabiendo este ingreso H, si lo llevamos acá y lo llevamos acá, ya tenemos cuánto es YH y XH. Reemplazamos ahí el YH y el YH nos sale el YH 82,55 y el XH, que sería el de acá, nos sale 220,13. Entonces, el movimiento que hace de 200 a 220,30, pero a 220,13, o sea, este movimiento es el efecto sustitución. El movimiento que hace de 220,13 a 266 es el efecto ingreso. Bueno, la suma de todos es el efecto total. Esa es la descomposición a los Higgs, que yo sé que a primera vista es bastante difícil. A mí también me tomó bastante tiempo entenderlo. Que si no lo entienden la primera, no se preocupen. Sé que hay chicos que a la primera sí lo pueden entender y genial, pero la mayoría no podemos a la primera, así que solamente tranquilos y repasen nomás. Y la compensación de los Lasky gráficamente es menos intuitiva, pero con las fórmulas es mucho más fácil. ¿Preguntas sobre Higgs? Creo que en clase hicieron un ejemplo al revés, ¿no? Cuando el precio subía. Entonces el efecto sustitución, el efecto ingreso era inverso. Este es un ejemplo contrario, donde el precio disminuye. Tengo una pregunta acá. ¿Cuánto vale XH? XH 220,13. Diego, una consulta. Mencionaste algo referente sobre el ingreso en IH.
con respecto Ajá. al ingreso inicial, como que cuánto estaría dispuesto a cambiar. Claro, en la diapositiva que les puso a la profesora decía, se le da al consumidor una compensación de ingreso que le permite que alcance su nivel de utilidad inicial. Eso era bajo el ejemplo que tenían en clase donde el precio subía, ¿no es cierto? Ahora, si el precio, en este ejemplo, el precio está bajando, entonces sería algo así como eh, una, una compensación de ingreso que el consumidor está dispuesto eh, a renunciar para regresar a su nivel inicial. Lo parafraseamos bien ya. Vamos a ponerlo acá. En el ejemplo que se decía que era compensación, acá sería lo que el consumidor está dispuesto a renunciar en términos de ingresos para regresar a a su utilidad inicial. Entonces, en el ejemplo que estaba en clase, lo que decía es que al consumidor hay que darle una compensación, y en este caso, que es el inverso, porque el precio está disminuyendo, es que el consumidor está dispuesto a renunciar a un ingreso. No hay que darle, sino que está dispuesto a renunciar. Entonces, si su ingreso era 1.200, ahora estaría dispuesto a renunciar ¿cuánto? 10, 210 más o menos, 209.42. O sea, esa variación de precios le está permitiendo consumir más, ¿no es cierto? Entonces, a precios, o sea, el consumidor estaría dispuesto a tener menos ingresos, ese 210 más o menos, si le propone regresar a la situación inicial donde tenía precios distintos. Una consulta, es que es un poco difícil, ¿no? Paciencia, Sí, sí, es porque, difícil ese tema. pero ¿te refieres a que es el monto que está dispuesto a renunciar del ingreso para tener una canasta dentro de la utilidad inicial con la Exacto, variación de precios? exacto. Mm, Sí, es exactamente lo que dices. ok. Veremos más ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo? Vamos a ver más ejemplos, ¿cierto? Sí, Ya. en el siguiente está más claro, creo. O sea, la intuición entre Higgs Profesor, tengo una y consulta. Slatsky es... Dime, Eh, ¿La dime, dime. compensación sería el ingreso menos el IH? Claro, y 1.200 menos 990.58. Ajá, sería Exacto, 209.42. Y de ahí saco exacto. el XH. No, no, el IH es el 990.58. Ujú. Ese IH es el que reemplazas en el YH y en el XH. Ah, ya, y ahí me sale la compensación. No, la compensación es la diferencia entre el ingreso inicial y el Ah, ya, ya. ingreso H. Ya, vale. Pero para hallar las demandas utilizas el IH. Ujú. Ya, gracias, profesor. Entonces, este IH o esta compensación, acá, compensación, se traduce en esta diferencia en el eje Y. Si se fijan en el eje Y, estoy marcando eh, ese cambio en el intercepto de Y. Ese cambio de intercepto de Y es exactamente porque ha cambiado el ingreso, porque cambió ese ingreso H. Entonces, este nuevo intercepto sería como el IH
entre el precio de Y. Nos vayamos ahora a Slatsky. Y en el Slatsky voy a copiar esa misma imagen. En Higgs lo que hacíamos es agarrar ya lo borré acá, pero era agarrar nuestra restricción posterior, es decir, la verde, y llevarla hasta que choque con nuestra curva de indiferencia roja, ¿no es cierto? Pero en este caso, en Slatsky, empezamos igual, agarramos nuestra curva posterior, que es la verde, pero en lugar de llevarla hasta que choque con la pendiente de la curva de indiferencia roja, lo que hacemos es que choque exactamente con el punto A, con la elección óptima inicial. Entonces, cae acá. Cae en este punto. Y en ese punto, déjenme graficar mejor esto. Pregunto que quiero graficar bien esto. Diego, eso es Lasky con bien normal, ¿sí, no?
De vuelta se salió, chicos, perdón. No sé por qué el internet está así hoy día. Que no hemos tenido problemas las veces anteriores, pero esta vez. Bueno, retomando lo que decía inicialmente. Para Slasky es mucho más fácil hallarlo matemáticamente, no visualmente, y solamente tienen que recordar esta fórmula. La fórmula nos dice cuál es el ingreso que debería tener el consumidor para consumir la canasta inicial, pero a precios posteriores. Entonces, recordemos que la canasta inicial estaba compuesta por 200 de X y 100 de Y. El precio de X inicialmente, perdón, el precio de X posteriormente era 3 y el precio de Y posteriormente era 4. Operamos eso y nos sale que es 1000. Entonces, eso nos quiere decir que al consumidor le bastaría solamente con 1000 soles para consumir su canasta inicial, pero a precios posteriores. O sea, acá la compensación sería la compensación a los Lasky sería 1200 menos 1000. O sea, acá sería 200. Esta sería la compensación a los Lasky. Y en el anterior era 209.41 años, perdón. Y con este I calculado, al igual que en el caso de Higgs, ya podemos hallar las cantidades óptimas, ¿no? Recuerden que la demanda de Y era I entre 3P y Y. La demanda de X era 2 entre 3 por Y entre P de X. Como estamos buscando un Y asociado a Slasky, utilizamos I asociado a Slasky, igual acá. Y como estamos utilizando la paralela verde, y la paralela verde es una relación de precios posteriores, utilizamos los precios posteriores. Entonces simplemente nos queda reemplazar 1000 entre 3 veces el precio de Y es 4, que sería 83,33, que sería 2 entre 3 por 1000 entre 4, entre 3. Con eso ya tenemos el Y asociado a Slasky, que sería 83,33, y el X asociado, que sería 222,22. Y de modo equivalente que en Higgs, el movimiento desde 200 hasta 222.22 es el efecto sustitución. El movimiento desde 222.22 hasta 266 es el efecto ingreso. Y bueno, todo eso sería el efecto total. Entonces, como se dan cuenta, en Slasky es mucho más fácil, porque solamente hay que recordar esta fórmula. Gráficamente es un poquito más complicado, porque hay que mover la curva de indiferencia. Y en el caso de Higgs, matemáticamente es más complicado, es un enredo, pero gráficamente sí es más intuitivo. Entonces, lo mismo acá. Una pregunta. Dime, Eh, dime. ahí en el nuevo ingreso a la Slasky multiplicaste 3 por 200 más 4 por 100, Sí. pero eso no es 1000. Ah, no, sí. eh, Ya, ok, gracias. no hay problema. Ya, ok. Entonces, igual que en Slasky, este movimiento que estoy marcando en rojo, en el intercepto en Y, también está asociado a ese cambio
del ingreso. Entonces, este intercepto sería el ingreso a los Lasky entre el precio de Y. Creo que ese es el tema más complicado de micro 1. Después de esto ya no vienen muchas cosas complicadas. Así que esfuércense en entender X y Lasky. Lo demás del curso se les va a hacer sencillo. ¿Tienen preguntas sobre esto? Dime, Anabel. Sí, te consultaba si hiciste una nueva prueba de indiferencia para el punto B, porque Sí, tengo entendido que Lasky es como hacer una nueva curva de indiferencia que te dé la misma exacto. utilidad inicial, pero Claro. ¿está graficado? Sí, la curva roja de indiferencia la hemos movido hasta que choque con la verde más delgada, con esta verde, con la verde que estoy marcando ahorita. Hemos movido esa curva roja hasta que choque con la verde paralela a la recta presupuestaria posterior. No sé cómo podríamos graficarlo bien eso. Mm, Entonces sería otra utilidad, por así decirlo, ¿cierto? Porque la claro, curva otro roja nivel. sería la utilidad cero, o sea, otro nivel. Esta sería la U0. Esta es la U1. Y esa que he intentado graficar como una azul sería como eh, la U asociada a Slash, creo que sí. Si en el caso de graficar este es un poquito más difícil porque está como que el cambio está concentrado en ese puntito. Por eso les digo que la parte matemática es más sencilla en el caso de Slatsky. Les voy a mandar, creo, un gráfico más preciso con los interceptos. En el solucionario les voy a poner un gráfico más preciso. Entonces, con Slatsky no creo que se tengan muchos problemas porque es la fórmula y la fórmula ya se desprende todo. Y en Higgs sí hay que darle un poquito más de vueltas. Entonces, el siguiente tema que tenemos para hoy es la dualidad. Resulta que el problema del consumidor puede ser entendido de dos formas. Una forma es maximizar su utilidad sujeto a una restricción de ingresos y la otra es minimizar su gasto sujeta a una utilidad que quiere alcanzar el consumidor. Entonces, hasta ahora en el curso hemos visto la primera parte, que el consumidor maximiza su utilidad sujeto a un ingreso, y ahora vamos a ver la parte minimizar el gasto dado una utilidad. Empecemos con el 2, que es el que tiene la misma función de utilidad que hemos utilizado en la descomposición anterior, que es x al cuadrado y. Y nos dice plantea el problema de maximización de utilidad y de las funciones de demanda ordinaria para ambos bienes. Y ahora hemos hallado acá. Lo copiamos nomás.
que son las demandas marshallianas o ordinarias. Y luego nos pide que hallemos las funciones de utilidad indirecta. La función de utilidad indirecta. Y la función de utilidad indirecta, que se le denota como V mayúscula, está en función de ¿qué? De los precios y de los ingresos. En este caso hay dos precios, precio 1, precio 2 y el ingreso. Lo único que hacemos es agarrar nuestras curvas de demanda, nuestras funciones de demanda, y reemplazarlas en la función de utilidad. Entonces tenemos 2i 3px al cuadrado por la función de demanda. Entonces nuestra función de utilidad indirecta, que está en función de P1, P2 y entre 9 por 3, 27, P de x al cuadrado, Py. Luego nos pide, partiendo de la función de utilidad indirecta, hay las funciones de demanda ordinarias y marshallianas. Entonces, partiendo de la función de utilidad indirecta, quiere que hallemos las marshallianas. Y para eso utilizamos, siempre me equivoco los nombres, en este caso es la identidad de Roy, ¿no? Identidad de Roy. Y la identidad de Roy nos dice que la demanda marshalliana ordinaria es igual a la derivada de la función de utilidad indirecta entre el precio de ese bien, todo eso entre la derivada de la función de utilidad indirecta entre, perdón, la derivada de la función de utilidad entre con respecto al ingreso. Nos derivemos esto respecto al precio. Entonces tendríamos 4 y 3 entre 27 PY por menos 2 entre PX a la 3. Y respecto al ingreso sería 4 entre 27 PX al cuadrado PY por 3 y al cuadrado. Si me equivoco me avisan, por favor. Entonces simplificamos. Acá es I. Y acá. Y deberíamos hacer lo mismo para el caso de el lleno. Ya. Demanda marshalliana por inicio igual. a menos 2 y entre 3 Y- px. Dime. ¿No sería negativo?
al inicio, o sea, menos Ah, 2. cierto. La identidad de Roy tiene un negativo al inicio o no. Ah, cierto, cierto. Tendríamos ahí. Entonces, con eso. Sí, me olvidé ponerle negativo. Entonces, equivalente para el Y, derivada de V respecto al precio de Y. Sería 4y3 entre 27 px al cuadrado menos 1 py al cuadrado entre 4y3 27 px al cuadrado py, este es 2, este es 3. Y si todo salió bien, debe ser y entre 3 pi. Entonces, esa es la utilidad que tiene la identidad de Roy, que podemos partir de la función de utilidad indirecta y llegar a las funciones de demanda marshallianas ordinarias. Luego nos dice en la PD, plantea el problema de minimización del gasto y halla las funciones de demanda compensadas a la Higgs para ambos bienes. Entonces, el problema sería minimizar el gasto. En este caso, el gasto es lo que gasto en el bien X, lo que gasto en el bien Y sujeto a una utilidad dada, una utilidad que quiero alcanzar, que depende de cuánto X y cuánto Y consuma. Planteamos un lagrangiano, P de XX más P de Y más lagrangiano U0 menos X. El consumidor decide cuánto X consumir, por eso derivamos respecto a X. Tendríamos 2XY. Y el consumidor también elige cuánto de Y consumir. Sería agarrando ambas condiciones, P de X entre P de Y es igual a 2Y entre X, que es lo mismo que hubiéramos hecho si agarrábamos esto, ¿no? Entonces, con esta relación de precios y cantidades podemos ir a nuestra restricción presupuestaria. Entonces despejemos acá X. Aquí sería 2Y, P de Y entre P de X. Entonces, U0 es igual a 2Y, P de Y, X al cuadrado, todo eso al cuadrado, por Y. Hacemos U0 es igual a 4 veces Y al cubo, PY al cuadrado, PX al cuadrado. Lo que queremos es despejar Y, así que ponemos Y a un costado. Sería Y es igual a U0 por P de X al cuadrado entre 4P de Y al cuadrado, todo eso raíz cúbica. Entonces, esa sería la demanda de Y a la Higgs. Si queremos hallar la demanda a la Higgs de X, simplemente agarramos eso y lo reemplazamos en nuestra relación de precios y cantidades. Sería 2Y, 2PY, PX
esta sería nuestra demanda de X a la Higgs. Y en la E nos pregunta, halle la función de gasto mínimo. Para hallar la función de gasto mínimo, que creo que lo pone la profesora, si no me equivoco. A ver, sí le pone. Entonces, P de X más P de Y. Y lo único que reemplazamos ahí es acá, nuestro X a la Higgs y nuestro Y a la Higgs. Entonces llevamos estos que tenemos acá. Esto es nuestro X, nuestro Y. Todo eso por P de Y. Más nuestro X, que es este. Y sería nuestra función de gasto mínimo, que como vemos, simplemente está en función de los precios X, del precio y de la utilidad que queremos alcanzar. Si después de despejar, bueno, cuando tengan un examen o una calificada, tienen que chequear siempre que esté solamente en función de esos valores. Si no, algo está fallando en su álgebra. Luego nos dice, partiendo de la función gasto mínimo, haya las funciones de demanda compensada. Entonces, en este caso, nos sirve la identidad de Roy, sino acá utilizamos el lema de Shepard. Shepard lo que nos dice es que si derivamos nuestra función de gasto mínimo respecto al precio, vamos a hallar la demanda higsiana de los bienes. Entonces, en este caso sería así, ¿no? La demanda higsiana de Y sería la derivada de E respecto al precio de Y. Y la demanda higsiana de X sería derivada de E del gasto mínimo respecto al precio de X. Eso lo operamos, pero como no nos queda mucho tiempo, quiero darles algunas indicaciones sobre los otros ejercicios para que no tengan problemas cuando lo hagan. Entonces, regresando, en el solucionario voy a poner el desarrollo de estos para que ahorita no podamos avanzar un poquito más. En el caso del problema dual, cuando la función utilidad es de este tipo, ya saben que en ese caso no podemos aplicar Lagrange ni la condición ni esta condición. ¿Por qué? Porque en el vértice no existe la derivada, así que no podemos hacer eso. Lo único que acá deben hacer es igualar esto. Ya que ya tiene una relación de cantidades.
Con esa relación de cantidades ya lo pueden reemplazar en la restricción presupuestaria. Con eso ya pueden hallar las demandas marshallianas ordinarias. Hallando las demandas marshallianas, si las ponen dentro de la función utilidad, van a lograr la función de utilidad indirecta. Y el proceso es similar del ejemplo que hemos puesto. Todo lo demás ya es igual. En el caso de la 3, donde Manuel solo consume tortas y panes, y tenemos la utilidad que depende de X y de Y. En este caso, estamos viendo que son, por la forma de la función, vemos que son bienes sustitutos perfectos. Entonces, sabemos que cuando son sustitutos perfectos tampoco podemos utilizar Lagrange, sino tenemos que utilizar más, podemos hacerlo de una forma visual. Cuando vamos a optimizar eso visualmente, vamos a ver Tío, no se te escucha. Perdón, chicos, cada vez que se va el internet también se va el audio y tengo que reactivarlo. No me doy cuenta a veces. Gracias por avisar. Ya les decía que en el caso de C3, donde tenemos una función de utilidad lineal, por tanto sabemos que los bienes son sustitutos perfectos. Tampoco podemos utilizar Lagrange, porque cuando vas a utilizar Lagrange te va a salir que el X depende de Y y que el Y depende de X. Básicamente nos da las soluciones que están acá en toda la recta. No solamente para este caso hagan la solución para una de las esquinas. No hagan para las dos. Hagan solamente para una de las esquinas porque la otra solución es simétrica. Simplemente cambiar los ejes. Y en el caso de la última pregunta sobre la ecuación de Slatsky, la dejamos para la siguiente porque no nos va a alcanzar tiempo para desarrollarla toda. Pero la intuición de Slatsky es la misma que ya vimos, que se puede descomponer el efecto total. En ese caso, ya no lo hace gráficamente ni algebraicamente como lo estábamos haciendo antes, sino aplicando ya una fórmula más formal. Entonces, para que no se vaya mucho, como no vas a acabar eso, tienen 10 minutos para repasar o para preguntar si tienen dudas de los temas de la evaluación conceptual. ¿Tienen dudas sobre temas de la evaluación conceptual? Les puedo ayudar ahora, antes de que empiece a las 9:30 la EC.
¿Se sienten preparados para el S? ¿Tienen dudas ahí? ¿No tienen preguntas para el S? O les puedo ayudar un poco diciéndoles que tienen que tener claro qué información nos da las curvas marshallianas, qué información nos da la curva higgsana. Si queremos saber si un bien es sustituto o complementario, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las propiedades de la función de utilidad indirecta? Bueno, las funciones de utilidad indirecta son homogéneas de grado 0. Respecto a ver, déjame recordar. Bueno, lo que tienen que saber de la función de utilidad indirecta es simplemente que depende de los precios del ingreso. ¿Qué más? Nada más. La otra propiedad que tiene creo que es que cuando que es homogénea de grado 0, si no me equivoco. A ver, déjame buscar. Claro, la función de utilidad indirecta es homogénea de grado 0 en los precios en los ingresos. Es decir, si multiplicamos por 2 a todos los precios y al ingreso, no va a haber cambios en la utilidad indirecta. Y tiene sentido, ¿no? Porque dijimos que la utilidad, la utilidad al ser un número que se interpreta ordinalmente y no cardinalmente, o sea que los cales no tiene mucho, no hace la diferencia. También tienen que tener en mente, por ejemplo, si quiero saber si un bien es complementario, ¿qué debo derivar respecto a qué? Y esa derivada, ¿qué signo me debe dar para saber si es complementario o si es sustituto? Lo mismo para bienes Giffen, ¿qué debo derivar respecto a qué? Y esa derivada, ¿qué signo me debe salir para que sea Giffen? Tener en mente los ejemplos para bienes Giffen, para bienes inferiores. Entonces, déjeme ver si ya está listo la evaluación. Tengo una pregunta. En la evaluación conceptual 1, ¿pudieron revisar en Paideia si sus respuestas están correctas o no? Sí. Ya. ¿Quién es el delegado del salón? O si conocen al delegado o alguno de ustedes, me puede mandar una captura de pantalla de cómo se ve, o sea, cuando ingresan a su evaluación conceptual,
después de dar el examen y les aparecen las respuestas correctas, ¿qué es lo que les aparece? Quiero saber si yo les pongo comentarios a veces, no sé si les aparece eso o no les aparece. En otro curso puse un montón de comentarios y los chicos al parecer no lo vieron. Una consulta, Diego, aún no subes la nota de la PC1, ¿cierto? Ah, no, estoy calificando ahorita. Antes, sí, o sea, en la mañana estaba calificando y está bastante pesado. Voy a tratar de terminarlo hoy día o mañana. Sobre todo porque hay algunos que entiendo que no tienen buenas cámaras o que se les mueve la imagen y hay que estar viendo eh, con bastante cuidado. A primera vista, cuando abro su PDF parece que está mal, pero ahí cuando lo veo con más cuidado, sí, sí han hecho un procedimiento aceptable. Ahí, bueno, respecto a las recalificaciones del curso, todavía no hay eh, una forma formal de hacer las recalificaciones. Recién la facultad está habilitando una plataforma virtual para pedir reca, pero mientras tanto, la, si tienen, eh, si quieren pedir reca, mándenle un correo al secretario académico y el secretario académico ya se ocupa de eso. Como saben, no se puede pedir la recalificación de frente al JP o al profesor, sino tienen que pasarlo por secretaría. No, todavía de la PC1 no. Estoy calificando, o sea, calificando antes de esta dirigida. Voy a tratar de acabarlo hoy o más tarde mañana temprano. Diego, si tengo alguna duda sobre la evaluación 2, o sea, algún concepto y no sé exactamente qué pides, ¿te tengo que mandar un correo? ¿O dónde te puedo preguntar? En ¿Hay un este, foro? en este caso de las evaluaciones conceptuales, sí me pueden preguntar por el Zoom, porque yo voy a seguir conectado al Zoom. Es en las calificadas en las que sí tienen que mandarme correo. Pero en las O sea, conceptuales, durante toda la hasta las 10 que dura la evaluación, vas a estar aquí en Zoom, o sea, sí, no vas a salir. exacto, sigo acá. Ah, ya, ok, listo. O sea, creo que ya pueden entrar a su evaluación conceptual. Los que quieran pueden estar empezando. Aún no se puede. No, a ver, espera. Ahora ya lo pueden ver.